¿Qué harías si descubrieras que el castillo que construiste para proteger a tu familia se ha convertido en su prisión? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que importaba, la verdad sobre el sufrimiento de su propio hijo. Alejandro Reyes dominaba el mundo desde su oficina en Nueva York. Sus paredes de cristal reflejaban un imperio inmobiliario que se extendía por 3 continentes. Era un arquitecto de fortunas, un rey en un trono de acero y silencio, pero en su corazón reinaba un invierno perpetuo. Cada acuerdo millonario, cada nuevo rascacielos que llevaba su firma, era solo un ladrillo más en el muro que lo separaba de su propia vida. Creía que proveer era amar, que el lujo era un sustituto del tiempo, una mentira cómoda que lo protegía de la culpa. El día del cumpleaños de su hijo, la mentira comenzó a derrumbarse. En una videollamada, la cara de Mateo apareció en la pantalla, no con la alegría de un joven festejado, sino con una sombra en los ojos, un miedo tan profundo que cruzó el océano a través de la fría tecnología. Alejandro intentó hablar, pero las palabras de Mateo eran un susurro ahogado, un eco de un niño perdido en su propia casa. Entonces la imagen tembló y la voz de Isabela, su esposa, cortó la llamada. «Está teniendo un mal día, cariño», dijo con una dulzura venenosa. Pero esa vez, la excusa no fue suficiente. Un instinto paternal, largamente dormido, despertó con la furia de un volcán. Sin dar explicaciones a nadie, Alejandro dejó todo y corrió a su jet privado. El vuelo hacia la Ciudad de México fue un tormento de pensamientos oscuros. Aterrizó en la madrugada, bajo un cielo sin estrellas que parecía presagiar la oscuridad que encontraría. La mansión, usualmente un hervidero de actividad, estaba sumida en un silencio sepulcral. Cada paso en el mármol frío resonaba como el latido de un corazón aterrorizado, el suyo. No había rastro de Mateo en su habitación, que parecía más un museo que el cuarto de un joven. Estaba impecable, sin vida, sin el desorden feliz de la juventud. El miedo de Alejandro se convirtió en pánico, una bestia fría que le atenazaba el pecho. Un lamento casi imperceptible, como el de un animal herido, lo guió por los pasillos silenciosos hasta la puerta del sótano. Estaba cerrada con llave por fuera. El detalle era tan monstruoso, tan fuera de lugar, que por un instante su mente se negó a comprenderlo. Sin pensarlo 2 veces, derribó la puerta con la fuerza de la desesperación. Adentro, la oscuridad era casi total, rota solo por un hilo de luz de la luna. Y allí, en un rincón, estaba Mateo, débil, acurrucado, con los ojos abiertos de par en par por el terror. El mundo de Alejandro se hizo añicos en ese instante. El imperio, el dinero, el poder, todo se convirtió en ceniza frente a la imagen de su hijo abandonado. El monstruo no estaba afuera, en las salas de juntas. Había estado viviendo bajo su propio techo, sonriéndole a la cara. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Tu apoyo nos permite seguir creando historias que importan y que buscan la justicia. Ahora se encontraba solo, en una casa llena de extraños. Se dio cuenta de que cada empleado de confianza, cada rostro familiar, había sido reemplazado por gente leal a Isabela. Estaba atrapado en su propia fortaleza, un rey sin ejército, enfrentando a una reina de la mentira. ¿Cómo pudo ser tan ciego? La pregunta lo atormentaba, un veneno que recorría sus venas. Isabela, la mujer que había jurado amar y proteger a su familia, era la arquitecta de esta pesadilla. Su belleza era una máscara para una crueldad que él nunca sospechó. La batalla apenas comenzaba. Alejandro sabía que no luchaba por un negocio o por más dinero. Esta vez, luchaba por el alma de su hijo. Tenía que desentrañar la red de engaños que Isabela había tejido a su alrededor, sin importar el costo. La pregunta que flotaba en el aire era devastadora. ¿Cómo un padre tan poderoso no se dio cuenta del infierno que vivía su propio hijo? Y ahora que la verdad había salido a la luz, ¿qué haría para desmantelar el imperio de mentiras de su esposa perfecta? Alejandro apagó sus teléfonos y se desconectó del imperio que tanto le había costado construir. Por primera vez en años, su única prioridad era el frágil mundo que existía dentro de las 4 paredes de la habitación de su hijo. Se convirtió en una sombra silenciosa y paciente. Aprendió que a Mateo le gustaba la avena con canela por la mañana, pero solo si estaba tibia, no caliente.
Descubrió que le tenía miedo a las tormentas y que encontraba consuelo en el olor de los libros viejos, un eco de la madre que había perdido. No había grandes discursos ni promesas vacías. La sanación comenzó con gestos pequeños. Alejandro simplemente se sentaba en el suelo junto a la cama de Mateo, a veces durante horas, en un silencio que comunicaba más que cualquier palabra. Leía las mismas historias que su difunta esposa solía leerle. Poco a poco, el hielo en el corazón del joven comenzó a derretirse. Una tarde, mientras miraban una película antigua, Mateo apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero para Alejandro significó más que cerrar el negocio de su vida. La confianza, como una planta delicada, comenzó a brotar en la tierra quemada de su relación. Mateo empezó a hablar, primero con monosílabos, luego con frases cortas, describiendo sus sueños, sus miedos, las pequeñas cosas que conformaban su universo interior. Alejandro escuchaba con una devoción casi religiosa, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. Se dio cuenta de que no conocía a su propio hijo. Había estado tan ocupado construyendo un futuro para él que se había olvidado de estar presente en su hoy. Vieron amaneceres juntos desde el jardín, redescubriendo los colores del cielo. Alejandro le enseñó a Mateo los nombres de las estrellas, tal como su propio padre le había enseñado a él. Eran momentos robados al tiempo, perlas de normalidad en un océano de dolor. El joven, que había vivido encerrado en una jaula de miedo, empezó a sonreír de nuevo. Eran sonrisas tímidas al principio, pero poco a poco se volvieron más genuinas. Cada una de ellas era una victoria, una prueba de que el amor, cuando es real, puede sanar las heridas más profundas. Una noche, después de una cena tranquila, Mateo se acercó a su padre con un pequeño cuaderno de dibujo en las manos. Lo había mantenido escondido bajo una tabla suelta del piso de su armario, su único secreto, su única válvula de escape. Con manos temblorosas, se lo entregó a Alejandro. No era un regalo, era una confesión. Era el testimonio silencioso de su sufrimiento. Alejandro abrió el cuaderno y el aire se le escapó de los pulmones. No había palabras, solo dibujos. Los trazos infantiles retrataban figuras oscuras, puertas cerradas y lágrimas que caían como lluvia. Mostraban a un niño solo en la oscuridad, mientras una figura elegante y sonriente lo observaba desde lejos. Era la crónica de una crueldad metódica y silenciosa. Cada página era una puñalada en el corazón de Alejandro. La culpa, que había sido una brasa ardiente, se convirtió en un infierno. Vio, a través de los ojos de su hijo, la verdadera cara de Isabela. El dolor se transformó en una furia fría y decidida, pero la calma aparente se rompió cuando Isabela descubrió que Alejandro estaba en la casa. Su regreso no planeado era una amenaza directa a su control. La máscara de esposa preocupada cayó para revelar a la estratega despiadada que realmente era. Con una frialdad calculada, movilizó a su ejército de abogados. En cuestión de días, Alejandro recibió una notificación legal. Era una obra maestra de la manipulación, llena de mentiras venenosas y verdades torcidas, diseñada para destruirlo. El documento presentaba un informe médico falso, firmado por un especialista comprado, que diagnosticaba a Mateo con una inestabilidad mental severa y episodios agresivos. Afirmaba que el encierro en el sótano no era un castigo, sino una medida de contención necesaria. La acusación más brutal era que Alejandro, al volver sin avisar y cuidar de su hijo, lo había secuestrado, violando un supuesto protocolo médico. Isabela solicitaba una orden de restricción en su contra y la tutela completa del joven, y por ende, el control absoluto de la fortuna familiar. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. El golpe fue devastador. Isabela no solo había torturado a su hijo, sino que ahora estaba usando ese mismo sufrimiento fabricado como un arma para arrebatarle todo. El sistema legal, que debía proteger a los inocentes, se estaba convirtiendo en su cómplice. El mundo de los negocios le había enseñado a Alejandro a ser implacable, pero esta era una guerra diferente. No se luchaba con contratos y cifras, sino con el corazón y el alma de su hijo pendiendo de un hilo. El riesgo era total y absoluto. Isabela sonreía para las cámaras de los reporteros que ya se agolpaban fuera de la mansión, vendiendo la imagen de una madre abnegada y un esposo desequilibrado. Era una actriz consumada, y el mundo entero era su escenario. Sabía exactamente qué hilos mover. Los abogados de Alejandro le advirtieron que la batalla sería sangrienta. Isabela tenía poder,
conexiones y una ausencia total de escrúpulos. Estaba dispuesta a todo para ganar, incluso a destruir públicamente la reputación del joven que decía querer proteger. Alejandro miró el cuaderno de dibujos sobre la mesa. Era su prueba más poderosa, la verdad innegable que podía exponer a Isabela ante el mundo. El testimonio puro de un niño que no sabía mentir. Era la llave para ganar la guerra. Pero sus propios abogados le presentaron un dilema infernal. Para usar el diario como prueba en el tribunal, Mateo tendría que subir al estrado. Sería sometido a un interrogatorio brutal por parte de los abogados de Isabela, forzado a revivir cada momento de su abuso. Lo obligarían a explicar cada dibujo, a verbalizar cada miedo, a enfrentar a su torturadora en público. El proceso podría sanarlo o romperlo para siempre. La victoria legal podría significar su destrucción emocional. Y así, Alejandro se encontró atrapado en la encrucijada más cruel de su vida. Se enfrentaba a una elección imposible que ningún padre debería tener que tomar. Debía proteger a su hijo del trauma del juicio, arriesgándose a perderlo todo y entregárselo de nuevo a su verdugo, o debía usar el dolor de su hijo como un arma para asegurar su libertad, arriesgándose a dejarle cicatrices psicológicas aún más profundas. La respuesta parecía inalcanzable. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Miró a su hijo dormir, con una paz que no había visto en años, y supo que no podía volver a ponerlo en el estrado del dolor. Protegería su alma, incluso si eso significaba perder la guerra de la manera convencional. Pero Alejandro no era un hombre convencional. Su furia se transformó en una estrategia helada. Si no podía usar la verdad de su hijo, usaría su poder para desenterrar las mentiras de su esposa. Se transformó, dejando atrás al ejecutivo para convertirse en un guerrero por su familia. Movilizó a un equipo de los mejores investigadores forenses del mundo, gente que normalmente usaba para investigar empresas, no personas. Les dio una sola orden. Quiero que revisen cada segundo de la vida de Isabela. No dejen piedra sin remover. La cacería había comenzado. El día de la audiencia llegó. El aire en el tribunal era denso, cargado de tensión. Isabela estaba sentada con la postura de una víctima, su rostro una máscara de pena ensayada. Los abogados de ella presentaron un caso impecable, pintando a Alejandro como un padre negligente y ahora errático. Presentaron el falso informe médico, los testimonios de empleados comprados. Cada palabra era una daga que torcía la realidad, haciendo que el bien pareciera el mal. El juez escuchaba, su expresión cada vez más grave. Alejandro sentía cómo el mundo se cerraba sobre él y su hijo. Cuando el abogado de Isabela terminó, el silencio en la sala era total. Parecía que todo estaba perdido. El juez estaba a punto de hablar, de dictar una sentencia que sellaría el destino de Mateo. Pero entonces, el abogado de Alejandro se puso de pie lentamente. «Su señoría», dijo con una voz calmada pero firme, «tenemos una última prueba que presentar, una que revelará la verdad, no con opiniones, sino con la voz de la propia señora Vargas». El desconcierto se apoderó del rostro de Isabela por un fugaz instante. El abogado de Alejandro presentó un pequeño dispositivo de audio. Explicó que era parte de un sistema de seguridad que la propia Isabela había instalado para espiar a los sirvientes. Una ironía cruel. Había olvidado apagarlo, y había grabado sus propias conversaciones. Presionó el botón de reproducir. La voz de Isabela, fría y cortante, llenó la sala del tribunal. Se le oía dar órdenes crueles a una niñera, hablando de Mateo no como un hijo, sino como el obstáculo. Se jactaba de cómo lo estaba aislando para controlarlo. La grabación continuó, revelando su plan para declararlo mentalmente inestable, y así asegurar el control total de la fortuna de Alejandro. Admitió haber falsificado los informes médicos, riéndose de lo fácil que era manipular a todos. La máscara de Isabela se desintegró en público, revelando al monstruo que había debajo. La sala quedó en un silencio atónito. El color desapareció del rostro de Isabela, reemplazado por el pánico puro. La grabación era irrefutable. Su propia voz, su propia arrogancia, la habían condenado sin lugar a dudas. La justicia, a veces, tiene un sentido poético. La resolución fue rápida y avasalladora. El juez ordenó el arresto inmediato de Isabela allí mismo, en el tribunal, por abuso, perjurio y falsificación de documentos. Su humillación pública fue total, una catarsis para todos los que habían escuchado la verdad. Alejandro no sintió triunfo, solo un inmenso alivio.
Corrió hacia Mateo, que lo había esperado en una sala contigua, y lo abrazó con una fuerza que guardaba años de ausencia. «Se acabó», le susurró al oído. «Todo terminó. Estás a salvo». Las lágrimas que cayeron fueron de liberación. Padre e hijo, unidos de nuevo por la verdad y un amor redescendido, salieron del tribunal para empezar una nueva vida, dejando atrás las ruinas del engaño y la crueldad. La pesadilla por fin había terminado. 6 meses después, el sol brillaba sobre un rancho en Querétaro. Era un lugar especial, lleno de recuerdos de su primera esposa. El aire era limpio, y el único sonido era el viento y la risa de un joven que había vuelto a nacer. Alejandro y Mateo estaban en una colina, soltando un papalote. El papalote, con sus colores vivos, danzaba en el cielo, un símbolo de su nueva libertad. Ya no había sombras en los ojos de Mateo, solo el reflejo del cielo azul. Mientras el papalote subía más y más alto, Mateo miró a su padre. No hizo falta decir nada. Su sonrisa, genuina y llena de luz, lo decía todo. Era la prueba final de la victoria, no sobre Isabela, sino sobre la distancia y el dolor. Alejandro le devolvió la sonrisa, sintiendo una paz que ninguna fortuna podría comprar jamás. Había perdido un imperio de mentiras, pero había ganado el universo entero en la mirada de su hijo. La verdadera paternidad, había aprendido, no se mide en riqueza sino en presencia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Crees que la justicia siempre encuentra su camino? Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la fuerza del amor y la verdad. Dale like si crees que un padre haría cualquier cosa por un hijo, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para redimirse y luchar por la familia.